había una tapa de registro No, hombre. mal puesta. Entonces pisé la mitad de la tapa, ¿haz de cuenta? Sí. Extorsión y No patrullita. manches. ¿Esto estamos grabando? ¿Ya? Está en comenzar. Va. Gracias. Hola a todos, buenas tardes. Gracias por acompañarnos de nuevo en una nueva edición de este podcast Preludio, en el cual tenemos a un gran amigo, un monclovense que acabamos de adoptar, lo trajimos directo a trabajar a Saltillo. Querido Astor Ledesma, bienvenido a este programa. Hola Naelia, muchas gracias por la invitación y pues un saludo a la gente que nos acompaña y que nos va a acompañar en los próximos minutos en esta charla. No, es un placer tenerte aquí, saber, conocer quién eres, qué haces, esas anécdotas tan divertidas que compartes con nosotros y que son parte de la creación y de la creatividad que tiene tu imaginación. Creo que te ha conseguido un buen número de seguidores, ¿no? Sí, pues de hecho a veces paso algunos días sin publicar nada. Yo lo tomo más bien como un ejercicio de escritura porque pues me dedico a eso. Entonces en algunos decálogos de escritores dicen que hay que estar escribiendo constantemente y a veces a mí no se me ocurre algo en particular que escribir. Y lo que hago es pues contar alguna anécdota que me pasó en el momento, que me sucedió tiempo atrás. Entonces trato de hacerlo con cierta regularidad, con este sentido de ejercitar la escritura. Y a veces tardo más de una semana en publicar algo y hay gente que me escribe preguntando cuál fue o por qué no he publicado la anécdota de la semana o de los días, ¿no? Me ha pasado eso y me ha pasado también que tengo ahí un grupo de amigos de Facebook a los que no conozco personalmente, pero empezaron a etiquetarme o más bien a mencionarme en algunas publicaciones y cuando entraba resultaba que había otras personas en Facebook que publicaban mis estados como si fueran propios, Oh. ¿no? Entonces ellos Traición. se empezaban como que a pelear ahí con el contacto diciendo este comentario o este post le corresponde a Astor Ledesma, ¿no? Entonces digo, yo en un principio pues me daba risa, pero ya después vi que eran como 4 o 5 personas que constantemente me etiquetaban en publicaciones que otros hacían pues ahí copiando mis estados, ¿no? Entonces digo, bueno, no creo que alguien se pueda sentir orgulloso de que la gente crea que le suceden cosas como las que me suceden a mí, pero pues bueno, yo lo pongo ahí en Facebook, no es como algo tampoco que posteriormente vaya a publicar en un libro y que yo considere que represente mi obra, pero pues sí me causa algo como de gracia o de sorpresa a veces que haya gente que luego se apropie de esas publicaciones. Sí, sobre todo considerando que en algunas haces alusión a tu altura y no cualquiera puede decir, oigan, yo mido, ¿cuánto mides? ¿Uno? 1.98, pues ahí Sí, casi 2 metros, o sea. Sí. Quienes lo leen deben de quedarse así como, ay, carambas. Ajá, como que no aplica como para que todos, no aplica ¿verdad? para Entonces, todos. sí, a veces a la estatura, a veces al rollo del trastorno obsesivo compulsivo, entonces por eso digo, habrá gente que se pueda presumir este tipo de anécdotas, pues quién sabe. Sí, no, es que hay de todo en esta viña del Señor. Sí. Platícanos quién es Astor Ledesma. Pues soy de Monclova, como ya lo mencionas. Toda mi vida había vivido ahí hasta los que serán 35 años. Y recientemente pues recibí la invitación de trabajar en un periódico de nota roja acá en Saltillo como editor. Y pues yo estaba desempleado, entonces acepté el trabajo. Y me parece pues un empleo bastante interesante. Te enteras antes que mucha gente de lo que sucede, sobre todo aquí en Saltillo. Pues no dejas de sorprenderte de las situaciones tan desagradables que le llega a suceder a la gente en los accidentes. Y pues aparte también me dedico a la escritura. Tengo pues una novela publicada que luego se reeditó en la Ciudad de México. Y pues también me he dedicado un poco a la promoción cultural. Estuve en Monclova pues primero como coordinador de literatura en la administración antepasada. Y en la administración pasada estuve como coordinador del Museo Cobo y Texas. Ahí estuvimos organizando exposiciones, presentaciones de libros y demás actividades culturales hasta que
pues ya se terminó el ciclo por allá y pues recibí la invitación acá en Saltillo y pues aquí estamos ahora iniciando un nuevo ciclo en esta ciudad. Y qué bueno es tenerte en esta ciudad. Gracias. Qué bueno es tener un amigo, un compañero de Monclova, así como para echarse el cafecito de vez en cuando y echar la platicada, ¿no? Sí, claro, gracias. Tengo pues algunos amigos por acá, entonces pues ya va a ser más, pues más práctico verlos con más regularidad. Sí, claro. Cuéntanos por qué la literatura, por qué no otra disciplina. Sí, pues siempre me dio por escribir historias cuando era niño. Mi abuelo, que era maestro, nos regalaba a mi hermana y a mí pues algunos libros que él llevaba en su programa de pues como maestro y eran más bien como ejercicios para aplicar a los alumnos, pero pues él nos los regalaba a nosotros. Y yo creo que fue de alguna forma el responsable de que tanto mi hermana como yo tuviéramos ese interés o ese acercamiento a la literatura. Y yo creo que fue a partir de los 17 años que yo me topé con un libro que se llama El juego de los gusanos, de Eduardo Villegas Guevara, que es un escritor del Estado de México que posteriormente conocí, que yo leí ese libro y me impactó bastante porque anteriormente pues me había acercado a literatura infantil, luego literatura juvenil. Yo leía mucho divulgación científica, que pues era más bien como para informarse, no tanto para tener una experiencia literaria. Siempre fui como que un nerd de los dinosaurios, entonces tenía muchos libros de dinosaurios ahí en mi casa. Y hasta que me acerco a este libro de cuentos, que pues era bastante existencialista y era un personaje, era un mismo personaje en todos los cuentos, un personaje fracasado que se quejaba de la vida, pero lo hacía con bastante lucidez y a mí me generó bastante impacto. Y después de leer ese libro me puse en automático a escribir lo que yo pensaba que era un relato, ¿no? Entonces me acuerdo que se lo enseñó a madre y madre dice, no, este cuento está excelente, vamos al periódico para que te lo publique. Y yo tenía pues como 16, 17 años y recuerdo que llegamos al periódico, entramos a la recepción y la señorita que nos atendió, mi mamá así de que, pues mi hijo escribió este cuento y queremos ver si se puede publicar. Y la chava así como que, ok, déjame preguntarle al jefe de información. Y se lo llevó y luego de rato salió el jefe de información y de que, ay, fíjate que me gustó mucho el cuento y qué te parece si publicamos cada cierto tiempo. Y a partir de ahí ya como que me lo empecé a tomar más en serio. No me pagaban un centavo, pero el hecho de que viera mi texto ahí publicado en el periódico y de que algunas tías de repente me hablaran por teléfono para decirme que lo habían visto, pues ya era como un estímulo, ¿no? Y estuve así como unos años, luego a los 19, pues tuve la fortuna de que uno de mis textos fuera seleccionado en un premio nacional y pues fue como, yo dije, bueno, a lo mejor esto sí puede ir un poquito más en serio, ¿no? Y a partir de ahí empecé a escribir con la conciencia de, pues mejorar, digo más bien de leer con la conciencia de mejorar o de hacer un poco más profesional la escritura. Empecé escribiendo cuento. Y pues actualmente estoy escribiendo novela. Entonces pues ahí andamos. Creo que esto es algo que uno nunca termina de aprender ni de prepararse. Constantemente se debe de mejorar. Entonces pues estamos en este largo camino. A ver qué fin tiene. Y va a tener un buen fin, estoy segura, Gracias. porque si algo tienes es obsesión. Sí. Y compulsión. Así es. Entonces, seguramente vas a tener mucha creación, creo que no tengo duda de eso y que lo harás muy bien y te harás notar más de lo que ya lo has hecho. Muchas gracias. ¿Beneficiario del PEGDA? Sí, en el 2015, en Cuento. Fue una experiencia también muy, muy interesante. Tuvimos un encuentro en Parras con la escritora Raquel Huerta, que pues fue una académica muy, muy destacada. Y yo recuerdo que en aquel entonces tenía muchas dudas porque las temáticas que abordaba eran medio turbias o medio perturbadoras. Y yo pensaba que a lo mejor una institución, tanto de gobierno o universitaria, no se iban a animar a publicar textos donde aparecían niños decapitados o asesinos en serie que hacían apología incluso claro. de sus delitos, ¿no? Entonces, yo recuerdo que Raquel
vio mis textos y pues hicimos ahí un tallereo de los mismos y le pregunté, maestra, ¿cree que sí tengan alguna posibilidad de ser publicados estos textos o a lo mejor deba de explorar otros temas? Y me dice, mira, por más fuertes o por más desagradables que te puedan parecer los temas, si es un buen texto va a encontrar un lugar, ¿no? Siempre hay un lugar para publicar textos de calidad independientemente de su tema. Entonces, pues ya con esa confianza que la maestra me dio, pues yo me agarré escribiendo, pues no tanto lo que quería, sino lo que podía. Y luego ya en el 2020, pues tuve la beca del FONCA en novela, pero pues como estábamos en mitad de la pandemia, pues no pudo haber encuentro. Entonces todo fue virtual, pero también fue una experiencia bastante interesante porque el proyecto que yo había presentado en un principio, ya conforme fue pasando el tiempo, me di cuenta que igual no iba a consolidarse o a tener un buen fin. Y pues ahí el trabajo de los tutores fue bastante pues notable en cuanto a la asesoría o en cuanto a la dirección de mi proyecto, ¿no? Yo empecé con una idea de novela. Las críticas de los tutores me hicieron cambiarla completamente y al final de la beca me di cuenta que pues que gracias a esas críticas, que obviamente yo sé que tienen la razón, pues terminé con un proyecto completamente distinto al que había planeado con anterioridad, pero del cual me siento mucho más satisfecho, ¿no? Entonces, creo que es lo importante de este tipo de becas, no solamente el dinero que obviamente ayuda o el currículum, sino más bien esta asesoría o este acompañamiento de un especialista en la materia que te puede pues orientar o dar las herramientas para que le puedas sacar el mayor provecho a esta idea que tú tienes, ¿no? Claro. Y de ahí salió... Del PECDA salió un libro que se llama Piel Oscura, que se publicó en Juchitán. Lo publicó una editorial que se llama El Zanate y el Gobierno del Estado. Y es una edición es una edición bilingüe en español y zapoteco. Ese libro pues se agotó a los pocos meses porque aparte tengo entendido que se distribuyó en salas de lectura por allá. Ya. Y pues ya, fue el proyecto que salió. Luego la novela pues la escribí por mi cuenta y la metí a una convocatoria de Secretaría de Cultura para publicación. Se publicó por parte de la Secretaría y luego se reeditó en Ediciones Periféricas, que es una editorial de la Ciudad de México que pues apuesta por estos temas que están en la periferia, o sea, no los que publican las grandes editoriales, sino aquellos que pues de repente son relegados porque quizá no tienen tantas, digamos, aceptación de las grandes masas o tantas características para ser explotados comercialmente. Leyeron mi novela y les interesó y pues me hicieron la propuesta de hacer una segunda edición. Y pues lo interesante de esta editorial es que tiene presencia prácticamente en todas las ferias de libro del país. Entonces, a partir de esa segunda edición sí he recibido algunos pues fotografías de gente que me manda que leyó el libro y se lo encontró en tal o cual feria, lo cual pues sí es bastante pues satisfactorio. Y acá con el FONCA pues sí salió otra novela que todavía está inédita y estoy viendo pues qué se puede hacer con ella, si mandarla a algún concurso o alguna editorial. Todavía pues justo con estas características obsesivas que tengo, vuelvo a abrir el archivo y le cambio una cosa y luego lo cierro y cuando lo vuelvo a abrir para ponerle cualquier detalle la vuelvo a leer y le vuelvo a cambiar otra cosa. Entonces, no sé, yo creo que debo de ponerle un freno porque ese libro jamás se va a terminar de escribir si lo vuelvo a leer, ¿no? Bueno, entonces, a ver, del PECDA salió Piel Oscura. Ajá. Del FONCA está escrita, pero no está publicada. Ajá. Es una novela inédita. Ajá. Y Madre Araña fue una publicación de tu cuenta que sacó primero la Secretaría de Cultura de Coahuila y luego la... Ediciones Periféricas. Ediciones Periféricas. Así es. Y ha circulado por las ferias de todo el país. Por las ferias de libros, sí. Ya. Ahí era donde tenía yo la confusión, porque yo pensé que Madre Araña había salido del FONCA, o sea, del estímulo del FONCA. Ajá. Sí, no es que por lo mismo que todavía la siguen moviendo, creo que ya va en su segunda edición. De repente comparto información de que se está
vendiendo en tal stand o se está distribuyendo en presente tal en lugar. tal Entonces, parte. ajá. Entonces quizá por eso se tenga como que la idea de que salió del Fonca, pero no, la del Fonca todavía está ahí. Está guardada y Esperando. se está Ya, modificando déjala. constantemente cada vez que abro el archivo. Deberías de ponerla en una USB, dársele edit y que Ajá. te la guarde bajo 1000 llaves y no Sí, que permita por más que ningún le ruegue, cambio. no. Sí, no. Sí, y ya no debería hacerle ningún cambio porque posterior a la beca me contacté también con Viviana Camacho, que es una escritora de la Ciudad de México que fue mi tutora en el Fonca y que pues ya conoce la novela. Y trabajé con ella, digamos, como que la versión final, ¿no? Entonces, pues ya me hizo las últimas observaciones y le hice, se supone que los últimos cambios, entonces me dijo, ya no le muevas, ya está terminada. Pero pues ya ves que de Pero, repente surgen ahí las obsesiones y uno le empieza a mover que el punto, la coma, las palabras, los capítulos. Pero sí, yo creo que sí te voy a hacer caso con eso de entregarla y que la cierren a pesar de los ruegos. sí, porque Edith no te dejaría moverle nada. Sí, no, ella es Saludo a una... Edith, espero que nos esté oyendo. Mira, estabas pendiente para esta plática, Ajá. pero ya te tendremos más adelante Sí, sí, aquí. claro. También, ya para que la dejes en paz Sí, sí, y ya, empieces a ya. madurar más bien el proceso de cómo sacarla Ajá, sí, tengo que pensar más bien ya en eso. en lo que sigue. Ujú. Sí, y ya digo, si se llega a publicar, tampoco leerla, porque luego me voy a arrepentir de no haberle cambiado No tal o le cual quite cosa. esto. Entonces, sí, yo es lo que hago, por ejemplo, con estos libros que publiqué, una vez que me dieron el ejemplar ya impreso, yo no la volví a leer, porque dije, si le encuentro algo, voy a querer comprar todo el tiraje para que nadie lo lea. Entonces, yo prefiero que una vez que se imprima no volver a leerlo, porque Sí, por luego se favor. vienen las ideas. Ajá. Pero mira qué padre esta experiencia que cuentas, el simple hecho de dejarte guiar por la gente que sabe, porque a veces el ego nos gana, ¿no? Y decimos, no, es que yo sé más porque yo la estoy escribiendo o porque yo quiero que mi personaje se vea de esta u otra manera. Y en cambio tú has aceptado de alguna manera que aquellos que están viendo tu trabajo, tanto de uno como de los otros, del otro estímulo, te permites o te das el lujo de escucharlos y de asesorarte, ¿no? Sí, es que pues uno siempre debe tener la humildad de reconocer primero su lugar en este mundo y saber que va a haber siempre muchas personas con más experiencia o más talento que el que tienes tú. Y que en este caso pues el lector no es que sea una persona incapacitada para comprenderte al momento de que te haga un comentario que tú no esperabas. Y sucede mucho en los talleres cuando tú ofreces tu trabajo a los lectores o a los compañeros del taller y te hacen un comentario y tú dices, no, es que aquí lo que quise decir fue esta otra cosa, estás interpretando mal. Entonces, pues no es que el lector no tenga la capacidad de entender, más bien o no fuiste lo suficientemente claro o si lo fuiste, estás dando a entender otra cosa, ¿no? Y lo que pasa es que cuando tú publicas un texto no vas a estar ahí a un lado del lector para explicarle lo que quisiste decir. O sea, el texto Exacto. tiene que defenderse solo y una vez que lo sueltas, el lector va a hacer sus propias interpretaciones. Entonces, si escuchas que los lectores están teniendo cierta percepción sobre tu texto, lejos de querer justificarte o querer dar excusas de lo que quisiste decir, tienes que poner atención y pensar por qué el lector está teniendo una percepción distinta a lo que tú quisiste expresar, ¿no? Y pues sí, siempre hay que eh, escuchar a personas que tú consideras que son expertas en el área, sobre todo por la producción que ellos han hecho y pues siempre escucharlos, aunque te cueste mucho trabajo. A mí me costó trabajo el hecho de tener ya un proyecto armado en mi cabeza, por lo menos, y que me hicieran propuesta de cambiarlo casi desde cero. Obviamente fue una decisión difícil, pero dije, si los tres me están pidiendo eso, me están sugiriendo eso, obviamente tienen razón, ¿verdad? Entonces no es posible que yo tenga más razón que ellos que tienen toda
su vida dedicándose a esto. Entonces sí fue una decisión difícil, pero ahorita que ya lo veo a la distancia, digo, pues qué bueno que no solamente tuve esta apertura para escucharlos, sino que aparte, pues la paciencia para reescribir el proyecto, porque si me hubiera quedado con lo que tenía anteriormente, quizá pues habría sido una novela que la habría dejado ahí y se hubiera quedado como un mero ejercicio, ¿no? Entonces, ahora ya que veo este terminado, a pesar de que le estoy cambiando constantemente, sí es algo que me gustaría en un futuro publicar y de lo cual no me avergonzaría, ¿verdad? Porque pues sé que pasó por buenos filtros y que atendí las sugerencias de personas que realmente pues conocen de la disciplina. Sí, sí, tienes toda la razón. En muchas ocasiones uno piensa que lo que escribe tal cual lo va a entender el lector, tal cual el pensamiento, cuál te pasa por el pensamiento, y no es así. Y efectivamente no está uno ahí para explicarle, explicar, para aclarar. Es que lo que quiso decir, no tenemos un Aguilar, el vocero de Fox, que lo que Astor quiso decir. Sí, claro. Entonces, pues sí, siempre hay que tener esta segunda opinión sobre lo que uno hace. Yo creo que aplica para todas las disciplinas. O sea, no podemos pensar que lo que nosotros hacemos es incuestionable y es perfecto. Siempre, si lo queremos mostrar al público, debemos pues saber cuál es su percepción, no tanto por el hecho de que estemos haciendo o produciendo para ellos, sino más bien para darnos cuenta que está siendo asimilado de la forma en que nosotros queremos. Sí, claro, y que cumple el fin para el cual lo escribiste. Claro, sí, así es. Exacto, correcto. Ahora platícanos tu otra parte de promotor. ¿Qué tal la experiencia en el museo Coahuila, Texas? Entiendo que es uno de los museos más antiguos del estado, si no es el que más. Sí, pues es el edificio histórico civil por lo menos más importante de la región. Es un recinto que fue construido a finales del siglo XVIII. Tiene una historia muy interesante porque fue construido con la intención de que fuera el Hospital Real de la provincia. En Monclova estaba pues asentado un regimiento de soldados que tenían la intención de contener los ataques de los indios, de los naturales de la región. Entonces no había un hospital para atender a las familias de esos soldados que estaban en ese presidio y construyeron el Hospital Real de la provincia. Y como hospital funcionó muy poco tiempo porque en 1807 pues capturan a don Miguel Hidalgo y a los insurgentes ahí en Baján, que es actualmente Castaños, y como no había un espacio donde contenerlos, los llevan al Hospital Real y están ahí durante algunos días. Ahí pues ejecutan a algunos de los insurgentes. A Hidalgo luego lo trasladan a Chihuahua, pero pues ese edificio pues tiene ese valor histórico, ¿no? De que fue, digamos, como una de las últimas moradas del padre de la patria. Luego se convirtió en cárcel, luego fue escuela, luego fue vecindad, y de 30 años a la fecha ha sido un museo, ¿no? Y es uno de los pocos pues recintos culturales que tiene no solamente Monclova, sino la región. Entonces, a mí cuando Bárbara Izaguirre, que también es una muy buena amiga, me invita a coordinar ese museo, pues yo en realidad no tenía mucha experiencia, pero pues me aventé y ¿Pero por qué no? la acepté. Y pues empecé a armar proyectos, hacer cosas en conjunto tanto con Secretaría de Cultura como con la Universidad Autónoma de Coahuila. Y pues fueron 4 años pues muy movidos, con mucha actividad en las diferentes disciplinas. Y pues sí fue una etapa muy padre, muy provechosa, donde conocí a muchísima gente, donde pues convocábamos también a muchas personas a los conciertos y a las presentaciones que organizábamos, y también de la cual salieron muchas anécdotas que luego no he compartido en Facebook porque quizá pienso que de repente puede ser muy poco profesional que esté ahí señalando pues cada cosa que nos pasaba con la gente que llegaba a querer exponer y demás.
Pero pues yo creo que igual aquí te las puedo platicar. No, claro. Sí, o sea, yo creo que de entre todas hay una anécdota que cada vez que me acuerdo me genera como mucha extrañeza. Teníamos una exposición de el acervo del antiguo colegio, del antiguo Palacio del Arzobispado en la Ciudad de México, que llevamos en coordinación con Secretaría de Cultura. Entonces, pues era una exposición con obra de los grandes maestros del siglo XIX mexicano, con academicistas y demás. Entonces, pues estábamos muy orgullosos de tener esa exposición. Decíamos que muy seguramente en los 30 años que tiene el museo no había habido pues una exposición de ese nivel y pues que la gente de Monclova pudiera entrar gratuitamente y acercarse a esa obra era muy satisfactorio para nosotros. Entonces, en una ocasión llega una señora acompañada de una persona mayor y empiezan como que a ver el lugar y empiezan a hacer señas aquí y allá, se meten a la sala, luego salen y entran a la oficina y dicen, ¿quién es el director de aquí? Y yo, sí, dígame, buenos días. Tú, yo no sé a quién pensaban ver. Y yo, sí, así es. Y luego, lo que pasa es que unas amigas y yo nos gusta pintar y tenemos ahí unos cuadros ya terminados y queremos exponer. Entonces, para preguntarte, ¿tenemos que llenar alguna hoja o nada más venimos y colgamos los cuadros? Y luego le dije, no, el protocolo es que usted me traiga su dossier. ¿Qué es eso? Pues es un catálogo de la obra, con las medidas, técnica, cuántas piezas van a ser. Y una vez, si se llega a aceptar la propuesta, se agendaría cuando haya disponibilidad de los espacios, que en este caso sería pues hasta principios del año siguiente. Y la exposición que tienen aquí, esta que te digo, del Palacio del Arzobispado, bueno, esta todavía le falta 1 mes y medio. Va a estar en total 2 meses, la acabamos de traer, le falta 1 mes y medio. Okay. Y no la pueden quitar para ponerla de nosotros. No, son 2 meses que tiene que estar y no se puede mover. Pero es que nada más ocupamos 4 o 5 días. Y yo, no, son 2 meses que tiene que estar ahí y próximamente vienen otras que ya están agendadas. Sí, pero digo, nada más bajan los cuadros, ponemos los de nosotros, 4 o 5 días y nos la llevamos y ya las vuelven a poner lo de ustedes. Digo, ¿estás de acuerdo que tuvo que venir un equipo de museógrafos de la Ciudad de México para poner esas obras con guantes y teníamos un humidificador y teníamos un control de temperatura y todo eso para mantener en buen estado las obras? Y pues la señora quería que las guardáramos para poner las suyas, ¿no? Y digo, yo en ningún momento se lo dije, pero pensaba, o sea, ¿cuál es no sé, la lógica de pensar que vamos a retirar una exposición de los maestros del siglo XIX mexicano para poner el de esta señora y sus amigas, ¿no? De todas formas, pues con toda la paciencia le dije, es que no se puede porque el protocolo dice que tenemos que dejar 2 meses esa exposición, poner las que están programadas y si usted gusta podemos ver su catálogo y posteriormente, en caso de que sea aceptado, lo programamos. No, es que si no me sirve. Y se queda así viéndome yo de que, pues siento mucho no adaptarme a sus deseos, ¿no? Luego, bueno, y pues ya se dio la vuelta y dio el portazo súper enojada. Me imagino que ya ha de haber hablado pestes de nosotros allá con las amigas, que no les dejamos o que frustramos su carrera de pintoras o de expositoras, pero pues así es esto, ¿no? A veces yo lo que le decía a un compañero de por allá es que aunque tú tengas la razón, te va a tocar ser el malo, porque hay personas que tienen una idea y piensan que es lo que se debe de hacer. Tengo, híjoles que, bueno, no importa, no voy a decir su nombre, nomás él se va a dar cuenta quién es. Una persona conocida me pidió una sala porque su hija veía unas caricaturas, no me acuerdo qué caricaturas eran. Su hija de preescolar tenía 4 o 5 años, que veía unas caricaturas y hacía los dibujos en hojas de máquina, entonces me mandan fotos de las hojas de máquina y me pide una sala para exponerlo. Entonces, pues yo sí tengo cierta, pues, no sé, amistad, buena relación con esta persona, pero pues digo, oye, ¿qué culpa tiene la gente que luego llega al museo y ve dibujos de un niño en hojas de máquina y dice, es que es amigo del director, por eso están ahí?
pues no, ¿verdad? Y pues sí, con toda la pena le tuve que decir que no. Y posteriormente ya se perdió esa amistad. Pero pues te toca a veces ser el malo y pues ni modo, ¿verdad? Tratas de ser profesional y de ser como justo con, pues con las reglas del museo, ¿no? Decir, pues sí, me topaba mucho con esta idea de que es que como es un museo público y tú eres servidor público, estás obligado a darles el espacio a los artistas o a los creadores que vienen. Y dices, pues sí, si piensas solamente en los creadores, sí dices, pues hay que darles el espacio, pero pues no estás pensando en el espectador. O sea, el espectador, si está sosteniendo con sus impuestos un museo, tiene el derecho de ir a un museo y encontrarse cosas de calidad. Entonces, sí tienes la apertura de recibir y de ver todas las propuestas que recibes de los creadores, pero pues deben pues pasar un filtro o un criterio y decir, si no cumples con los estándares mínimos de calidad, aunque seas de Monclova, aunque seas de Saltillo, aunque seas mi amigo, pues yo no te puedo dar ese espacio porque le vas a quitar el nivel al museo, ¿no? Al Porque museo. a final de cuentas, el valor de un museo depende de su acervo. Entonces, pues si se convierte en un lugar donde solamente los amigos exponen independientemente de la calidad, pues por más bonito, por más valor histórico que tenga el recinto, si lo que muestras es algo que carece de nivel artístico, pues va a ser un lugar que va a empezar a decaer. Entonces, Por pues supuesto. no era mi intención. No sé ahorita qué nivel esté manejando el Museo Cobul y Texas, pero pues tengo la satisfacción de que al menos en los 4 años en que estuvimos por allá, siempre se ofrecieron pues cosas de buen nivel artístico, aunque me costaran las amistades, ¿verdad? Bueno, Ni modo. no es que te costaras mucho. Sí, no, digo, ya cuando veía que me dejaban de hablar, digo, bueno, pues Eso sí, sí. si antepusieron sus intereses egocéntricos por encima de lo que yo pensaba que era una amistad, pues quizá no valía tanto la pena, ¿verdad? Entonces, pues fue también una especie de filtro involuntario. Claro, pero ¿crees en este sentido? Porque por lo que me platicas y por lo que yo he vivido después de que saliste de ahí, es un uso y costumbre prácticamente en Monclova que lleguen las señoras y digan baja estos cuadros y sube los míos. No voy a decir nombres como dijiste tú, pero ellos saben quién son. ¿Crees que hace falta como difundir un poco esa información de por qué el museo se sostiene con cierta calidad en la exposición? O sea, en la selección de la obra que va a exhibir. Sí, Como creo que para que la gente entienda, la gente común entienda el valor de cada sala que tiene el museo, ¿no? claro, creo que es independiente, pues digo, creo que es necesario que haya una persona que tenga o que sea hasta cierto punto independiente o que tenga intereses independientes a meramente conseguir un puesto en la política y que tenga pues un compromiso real con el arte, ¿no? Yo el tiempo que estuve ahí me tocó, por ejemplo, teníamos una exposición en una sala temporal y sabemos que mientras esté desarrollando la exposición o mientras estén los cuadros montados, pues no se pueden desarrollar actividades en esa sala porque ponen en riesgo el acervo, ¿no? Claro. Entonces me pasó que llegaron una regidora que quería hacer un evento ahí en esa sala, que porque se veían muy bonitos los cuadros y quería meter a la gente, creo que hacer como una especie de conferencia. Quería meter a mucha gente ahí, entonces pues yo le dije que no se podía porque esa sala, para empezar, era para exposiciones, no para eventos, y teníamos un acervo que pues no se podía arriesgar o no podíamos arriesgar, ¿no? Y pues ella decía, pues es que yo soy la regidora, ¿tú quién eres? Y yo, pues es que yo soy el encargado de este museo. Entonces, fue así que, bueno, yo no voy a discutir contigo, yo voy a meter a mi gente al museo. Entonces yo recuerdo que me adelanté y me puse así como que en la puerta. Aquí no entra. Y luego, pues déjame, le hablo al alcalde. Y yo, pues háblele a quien sea, pero aquí no va a entrar, ¿no? Porque era una exposición que yo había pues gestionado de un pintor de acá de Saltillo.
Y esa exposición ni siquiera estaba asegurada porque nosotros no teníamos mucho presupuesto y el pintor me la había prestado pues con la confianza de que ya me conocía y que sabía que le iba a cuidar. Entonces yo dije, si se llega a dañar una pieza, pues estas personas no se van a hacer responsables. No tengo yo dinero para pagarla, ni tampoco tengo cara para quedar mal con este pintor que aparte es mi amigo, ¿verdad? Entonces yo dije, pues a mí si me cuesta el trabajo no me importa, o sea, para mí es más importante pues este camino que bien que mal estoy haciendo en la cultura que un puesto en la política, ¿no? Entonces yo me puse ahí en la puerta, le dije, es que aquí no van a entrar. Si me quieren empujar, pero pues a ver cómo nos va, tampoco, ¿verdad? Dije, no, aquí no van a entrar. Y pues la regidora sacó el teléfono y no sé a quién él estuvo hablando, hizo sus corajes y pues ahí me dijo de cosas, pero pues yo me quedé en mi postura de que aquí no van a entrar. Entonces pues al final ya intervinieron otras personas, ya calmaron a la regidora y pues les ofrecimos otro espacio donde no había obra y que realmente es para ese tipo de actividades y pues ya con todo el coraje se fue. Pero pues yo como dije, pues a mí no me interesa ni ser presidente de partido ni ninguna otra cosa, yo lo mío es la cultura, ¿verdad? Entonces, si me corrían, yo digo, pues bien valió la pena que me corrieran por defender lo que, pues a lo que me dedico, ¿no? Lo que es mi trabajo. Y pues sí, yo creo que a veces sucede que en estos puestos ponen a personas que a lo mejor con las cuales se tiene algún compromiso político y dicen, bueno, pues no la puedo poner en ninguna otra parte, entonces la pongo en cultura para que no haga daño. Pero pues Pero sí, hace más daño. Hace más daño. Sobre todo porque el público al que va dirigida, pues tiende a ser mucho más crítico, ¿no? A lo mejor si pones a una persona que no tiene, pues digamos, habilidades comprobadas en alguna dirección, no sé, no se me ocurre ninguna, ¿verdad? Pero en algún puesto dices, pues bueno, a lo mejor el público beneficiario de esa dirección, pues no es tan cercano a la dirección o no es tan crítico. Pero pues si pones a una persona en cultura, pues tú sabes que los artistas ni se quedan callados y aparte son gente pues que cuestiona, ¿no? Entonces, pues el hecho de ganarte el respeto de una comunidad artística, pues no es nada sencillo. Y si pones a cualquier persona que no quería estar ahí o no le gusta estar ahí o aunque le guste no sabe hacer las cosas, pues el sector cultural le va a dar la espalda y no le va a quedar de otra más que trabajar con estas señoras que pintan manzanas en sus tiempos libres. Con todo respeto. Que no está pero, mal. Ajá, pero... Sí, justo a eso iba, que el poner en el cargo de cultura a una persona solo porque no sabes dónde acomodarla y te acompañó en la campaña o hizo chamba, etcétera. Realmente el apartado cultura es un apartado muy sensible porque no solamente es el tratar con el artista, que como bien dices es crítico, y así con la fuerza con que hace su trabajo, es con la misma fuerza con la que va a criticar lo que haces bien o lo que haces mal. Pero también mucho del trabajo que se desarrolla en este caso en un museo tiene que ver con la sensibilidad de lo que va a pasar ahí día con día. Y eso implica desde atender a los niños, desde cómo hacerlos ver lo que se está exponiendo, lo que se está presentando, los talleres de la elección de quién les dé o no un taller de escritura, un taller de artes visuales, un taller de el trabajar con los adultos mayores, el que existan las posibilidades de que las personas con discapacidad también tengan el derecho a gozar o a disfrutar del acervo que tienes en el museo. Esas son cuestiones muy sensibles y no cualquiera puede atenderlas. Claro. No es como que agarro al que va pasando por la calle y le pregunto, ¿sabes dibujar? Vente para que des un taller. O sea, tienes que saber incluso elegir quién tiene que dar un taller, aunque sea para niños, aunque no vayan a ser, lo repetimos mucho aquí, aunque no van a ser los grandes artistas, pero
no sabes si de esos 20 niños que tienes en el taller te va a salir uno, un garbanzo de libra que le va a gustar como a ti empezar a escribir y que haya una mano que lo guíe hacia un futuro, ¿no? Como en este caso fue el de madre, como dices tú. Ajá. Sí, Entonces, sí, claro. La cultura no es nada más vamos a poner un grupo de danza el día de hoy o vamos a poner un cantante el día de mañana. La cultura va mucho más allá porque va enroscada con el hecho de cómo vas a promover la creatividad y cómo vas a vincular la cultura para desaparecer otros monstruos u otros fantasmas que traemos en la cabeza. Entonces, no es un papel para cualquiera estar en un cargo de cultura, es un papel que juega es un rol muy importante en cualquier comunidad, creo, desde mi punto de vista y mi experiencia, claro. Sí es muy importante que haya una persona sensible que entienda que tienes que atender a la comunidad artística que ya está hecha, que tienes que atender al público que viene a ver lo que va a presentar el artista o la comunidad que ya está hecha, pero que también tienes que tener la presencia en otros sectores que te hace vinculante, ¿no? Claro, pues la sensibilidad también con todas las disciplinas, ¿no? Uh-huh. Digo, el hecho de que yo me dedique a la literatura, pues no significa que deba desatender, por ejemplo, la pintura, la danza, que tenga un desconocimiento de la pintura y si alguien me llega con una obra, no saber, pues apreciar si o no jala saber o no discriminar, jala. si, como tú dices, si jala o no jala, ¿no? Y también como mencionas, lo que tú estés promoviendo a través de sus espacios puede ser pues el futuro de una persona que quizá se vaya a dedicar por entero a eso y que sea su sustento pues el resto de su el vida. resto de Es su una vida. profesión. O si no, si es una persona que a lo mejor no se va a dedicar al arte, lo importante de ofrecer herramientas para que estas personas al momento de que se enfrenten a una situación pues desafortunada, en lugar de sentirse perdidos, que puedan refugiarse en una actividad pues provechosa, ¿no? ¿Cuántas personas no hemos sabido que a lo mejor estaban pasando por una etapa depresiva y decir es que yo me refugié en la música o me refugié en la danza o me refugié en la literatura y es por eso que pude pues sí hacerme de herramientas para evitar pues la matación, ¿no? Entonces, sí. sí son herramientas que se le pueden dar a personas de las cuales sacan provecho al momento de enfrentarse a situaciones complicadas, ¿no? Y también les das pues otras opciones de esparcimiento, ¿no? A veces el ocio te lleva a realizar actividades que dañan pues tu vida y el hecho de decir, bueno, pues a lo mejor no tengo nada que hacer, pero pues sé tocar un instrumento o sé bailar o sé hacer tal cosa, pues te dedicas a eso, te enfocas a eso y dejas de lado otras cosas que pues te pueden dañar o pueden dañar a tu círculo cercano. Entonces, claro. sí es, yo creo que más importante lo que pensamos. A lo mejor en algunos lugares, como bien dices, pues solamente se enfocan en dar un espacio a las escuelas para que presenten ahí como que el bailable de fin de cursos y pensamos que la cultura solamente es eso, pero en realidad si se lleva pues como debe de ser, sí tiene un impacto pues bastante profundo en la sociedad a mediano y largo plazo. Claro, y el simple hecho de presentar un bailable es como explicar de dónde salió cada pieza, por ejemplo. Uh-huh. Cada una de las disciplinas tiene sus propios bemoles y Claro. tiene sus propios porqués y tiene, creo yo, y estos espacios son los lugares idóneos para que la gente entienda o conozca por qué las polcas son las de Coahuila y que hay polcas de Chihuahua y hay polcas de Tamaulipas y de Nuevo León y son diferentes entre sí porque lo son, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, todas las disciplinas tienen sus porqués y tienen también sus paraqués.
Sí, y que las personas que tengamos o que tuvieron en un principio, pues esta inquietud, cuenten con un espacio a donde recurrir. Digo, no me gusta autorreferenciarme, pero es el ejemplo más cercano que tengo. Yo cuando recién escribí, pues bueno, tenía estos relatos que llevaba al periódico, pero luego empezaba a escribir cosas un poco más extensas o con pretensiones más profesionales y no sabía a quién recurrir porque dije, si se los muestro a mis papás, me van a decir que todo está perfecto, ¿no? Claro. Porque pues soy su hijo y no me van a ver con una mirada objetiva. Yo quiero saber si realmente vale la pena lo que estoy haciendo. Entonces yo no conocía en Monclova pues escritores ni gente pues que se dedicara a eso. Entonces recuerdo haber ido al Museo Coahuila y Texas y entré a la oficina y le dije, pues es que yo me gusta escribir y quiero que alguien lea mi cuento para ver si vale la pena o me dedico a otra cosa, ¿no? Entonces ahí estaba Rosalba Rodríguez, la entonces coordinadora del museo, y pues afortunadamente es una persona también sensible al arte, que conoce, y ella me empezó a guiar y me habló de convocatorias y me habló del PECDA, me habló de revistas, etcétera. Y fue para mí pues un espacio en el que, o gracias al cual, pues yo pude tener pues un norte, ¿no? Pues sí, como que una luz eh, a través de la cual pues caminar, porque si no, pues solamente era escribir cuentos y que mis papás me dijeran que están muy bien y ahí se quedaba todo, ¿no? Están Entonces chidos. sí, había un camino que se podía seguir y yo pues pude acceder a él gracias a que había una persona en el museo que me lo hizo saber, ¿no? En aquel entonces pues no había todavía Facebook o no había como que estas redes sociales y todo se sabía pues a través de las páginas de las secretarías o las instituciones y demás. Entonces, pues sí era necesario que hubiera alguien Que te que nos orientara. orientara, ¿no? Y así como yo, muy seguramente se acercó gente que le gustaba pintar o que le gustaba pues bailar y no sabía cómo desarrollar o cómo profesionalizar su disciplina, ¿no? Entonces, pues sí, siempre es importante que estos espacios sean pues un lugar donde los creadores o los que pretenden serlo puedan pues mejorar o puedan desarrollarse y ya si en un futuro deciden hacer otra cosa, pues que quede como una herramienta, ¿no? Para su vida. Sí, si el mismo Picasso tuvo su época azul, que lo salvó de la depresión, Sí. ¿por qué la gente común y corriente no va a tener un espacio público donde pudiera aprender a exteriorizar lo que siente? Claro, sí, pues es importante que siempre existan las casas de cultura, que existan los museos, que existan los centros culturales y que estén pues dirigidos o coordinados por personas que, como bien dices, no solo que tengan el conocimiento y la sensibilidad, sino también pues la apertura, ¿no? Y la atención con la gente, porque a veces también puede ser que alguien se acerque a un lugar y se tope con una persona pues que está malhumorada o que tenga pues, algunos modos no muy agradables, entonces pues la gente termina por alejarse, ¿no? Y pues sí hay que buscar estas personas que cuenten con todas estas características, que no es nada fácil, pero las debe de haber en algún lugar. Yo creo que sí hay, todas las ciudades y todos los municipios, por más pequeños que sean, siempre tienen a alguien que ha estado estudiando, que ha estado leyendo, que sabe un poco. Y ahorita que hablabas que leíste mucho sobre divulgación científica, me imagino que eso, por ejemplo, en tu caso, ayudó mucho como a enriquecer lo que escribes, ¿no? Porque tienes como una base científica sobre cada experiencia que vas a plasmar en un libro o en una novela. Creo. Sí, O por lo pues, pronto. sí, pues en el de Madre Araña, al momento de que se publica, eh, varias personas que estuvieron ahí al tanto de la edición me preguntaron que si yo era médico, ¿no? Entonces le dije, no, pues no soy médico, pero pues sí me gusta mucho leer sobre divulgación y demás. Y me dice, es que el libro hay muchos capítulos donde habla de cosas médicas y que de la ciencia y demás, entonces pensábamos que tú eras médico y por eso. Digo, pues me gusta más bien como darle sustento, que a pesar de que escribo ficción,
la historia debe de ser congruente, ¿no? Con lo que plantea. Y no fumada. Ajá, entonces, pues si quería hablar o escribir sobre tal tema, pues sabía que tenía que documentarme para darle credibilidad al personaje o a la situación, ¿verdad? Claro, y muchas de esas cosas no lo entienden quienes dirigen las instituciones de cultura. Sí. ¿Por qué tenemos, o sea, es a dónde voy? ¿Por qué necesitamos que además del taller, que además de la herramienta, también tienes que tener como presente otros elementos que enriquezcan lo que va a pasar ahí? Por muy sencillo que sea, por muy cotidiano que parezca, pero sí es necesario que haya una cabeza que tenga la habilidad para saber que tiene que tener cuestiones muy básicas al alcance del público que atiende. Sí, y tener pues también la conciencia de que van a ocurrir momentos o situaciones inesperadas que pueden afectar todo un evento, ¿no? Y sobre todo cuando es la primera vez que estás en algún lugar como esos y te enfrentas a la situación ya cuando se presenta, pues te toma por sorpresa. A nosotros nos pasó, por ejemplo, cuando estábamos ya montando una exposición, un día antes había un montón como bueno, vimos 2, 3 polillas por ahí en la sala y pues yo sabía que si era una exposición de pintura y había polillas, iba a haber un desastre ahí. Entonces, un día antes recuerdo que desmontamos todo, fumigamos y la exposición se inauguraba un jueves a las 7 de la tarde. Entonces yo recuerdo que nos fuimos así a las 5 de la mañana y desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde armamos la exposición, pero ya con la sala fumigada, ¿no? Entonces, pues sí son cosas que ya para la próxima dices, bueno, vamos a fumigar, vamos a desmontar, fumigamos y ahora sí ya presentamos o más bien montamos la siguiente, ¿no? Uh-huh. Y son cosas que a través de la experiencia vas adquiriendo. Y son situaciones que, como bien dices, a lo mejor en un principio no tienes contempladas porque no te imaginas que una sala pueda tener polillas y que la polilla luego pueda poner huevecillos en la pintura que estás exponiendo y que después sí haga van y vienen un con ella. Exacto, entonces, pues sí, para todo ese tipo de cosas tienes que tener como que las antenas bien alerta para evitar que sucedan pues problemas mayores, ¿no? Sí, posteriores, sobre todo en temas de arte, porque son piezas únicas que no vas a conseguir en otro lugar. Sí, y pues que toda restauración o toda reparación o lo que es el seguro de obra de arte, pues es algo muy caro que a veces costoso. Las administraciones municipales no se pueden dar el lujo de estar pagando por un error que se pudo haber evitado. Por supuesto. Entonces, pues sí es importante pensar en todos los problemas que se pueden desarrollar en diferentes eventos, ¿no? Ya si es un concierto, si es una presentación de libros, si es una exposición, todas las cosas que se puedan presentar ahí, tenerlas bien resueltas para evitar las posibilidades de que sucedan. Claro, y sobre todo tener esa visión de que no es mi disciplina solamente. Claro. Son por lo menos 7 artes. Y hay que atenderlas a todas. Y hay que atenderlos a todos porque hay públicos para todos, para todos los gustos. Platícame de tu nueva faceta de editor de La Nota Roja. No es que yo sea, pero me llama la atención porque sabía que estabas aquí, sabía que estabas en el periódico, pero no sabía que estabas en La Nota Roja. Y ahorita que lo mencionaste dije, yo quiero saber. Yo quiero saber por cómo cuentas las cosas. Sí. ¿Cuál sería como la experiencia que te ha tocado editar, que dijeras tú, esto sí me pudo mucho? Pues yo creo que la más reciente fue un día en que ya estábamos cerrando edición, eran cerca de las 11 de la noche. Entonces llega el reporte de uno de los justamente reporteros de La Noche para informarnos que había habido un doble feminicidio en Ramos Arizpe, ¿no? Ya. Entonces mi jefe dice, tenemos que
pues tenemos que abordar, sí. que publicarlo. Ya prácticamente habíamos cerrado edición, entonces tuvimos que hablar a preprensa para que detuvieran la impresión de la portada porque teníamos que llevar esta nota. Y esa vez terminamos hasta las 3 de la mañana porque la información nos llegaba a cuentagotas diciendo, no, es que al parecer fue el esposo de una de ellas, no, es que vivían juntas, no, es que una de ellas le rentaba el cuarto. Entonces, pues era información que teníamos que estar cambiando y cambiamos también la información que teníamos en la portada en ese momento porque pues esto era algo mucho más relevante. Entonces, pues sí ha sido algo novedoso. Yo nunca había trabajado como editor ni mucho menos en La Nota Roja. Había personas que me preguntaban si esto no, pues me ponía como, no sé, hacía cuestionarme como mi trabajo porque pues yo siempre dedicado a la cultura y a la escritura y luego dedicarme ahora a La Nota Roja. Y digo, pues bueno, es que podemos hacer diferentes cosas y cuando se trata de la chamba, pues uno hace otras cosas, no solamente debe estar cerrado a lo cultural o lo literario. Y sobre todo que, por ejemplo, el periódico en el que trabajo tiende mucho a lo cómico o a lo jocoso con estas frases que, por ejemplo, no sé, una persona choca y haces o el título es pues como burlándose de la situación, ¿no? Sin embargo, tenemos ahí una especie de código de ética de decir, bueno, cuando hay una persona en estado de ebriedad que provoca un accidente, ahí sí búrlate. O sea, pon borracho, se estampa contra el muro, etc. Pero hay otras situaciones que, por ejemplo, cuando hay un fallecido y el fallecido es un menor de edad, o cuando se trata de un feminicidio, no podemos hacer alusión. sí, o comentarios burlones, sí. ¿no? Y si vas a burlarte, que sea, por ejemplo, de cosas de alguna persona que se quedó dormida o que chocó, y siempre, digamos, la burla va a ser hacia el agresor o hacia el responsable. O sea, no nos podemos burlar de la víctima y es algo que pues yo agradezco, ¿no? También decir, bueno, ok, que sí me puedo burlar, pero sé también de quién burlarme. No vamos a revictimizar, no vamos a promover prejuicios tampoco, porque, por ejemplo, si hay alguna situación donde se ve involucrada una persona de un grupo vulnerable, no la vamos a vulnerabilizar más. Entonces, sí ha sido pues un aprendizaje y enfrentarme también a situaciones pues muy complicadas y saber cómo puedes abordarla para de alguna manera respetar como la línea del periódico, que es este asunto de burlarse o de reírse de las situaciones, pero que ese tipo de humor no contravenga los derechos humanos, por así decirlo, ¿no? Porque anteriormente, pues yo recuerdo haber leído notas cuando estaba, no sé, niño o adolescente, donde decían, la persona involucrada se llama, y venía su nombre completo, que vive en la calle domicilio, tal, con número, colonia, y código la foto, postal. ¿no? Sí, entonces pues ahora sí, Juan N. N. Y sin fotografía, ¿no? O una fotografía donde no se veía la cara. Entonces, pues afortunadamente ya también el periodismo ha cambiado, incluso en La Nota Roja. Entonces se respeta mucho la identidad de la persona cuando no se tiene una seguridad de que fue el responsable de tal o cual situación. Ya cuando un juez determina que es culpable, se saca la nota y ya se puede poner el nombre y la foto de la persona, ¿verdad? Sí. Pero mientras tanto, igual si es un accidente, nos dicen, si es un accidente, no se puede mostrar el cuerpo de la persona, ¿no? Aunque esté tapada con la sábana, no se puede mostrar. Tienes que estar de lejos y si la foto aparece, la imagen va con el cuadrito negro. Entonces, pues sí son cosas que dices, bueno, por una parte se respeta la línea del periódico, del medio, pero por otra sabes que no estás violando los derechos humanos de la persona, ¿no? Entonces, sí es un trabajo que hasta ahorita pues me gusta, me siento cómodo, pues adquirido algunos anécdotas, algunas ideas muy interesantes y pues hasta el momento estamos a gusto ahí en este nuevo trabajo. Sí, justo eso iba a que seguro La Nota Roja es una fuente y que no tiene fin
de información que uno piensa que no pasa en el mundo, o de la cual uno puede haber estado alejado mucho tiempo y no pensar cómo pasan las cosas o por qué pasan las cosas. Y al periódico llega la verdad más dura y creo que vendrá siendo una fuente de información verídica que en lo sucesivo pudiera enriquecer tus textos, en lo sucesivo. Teníamos nosotros un contacto que trabajó para el CEMEFO del Estado de México. Uh-huh. Y él daba charlas y conferencias sobre cuestiones paranormales, sobre sus experiencias en el CEMEFO, ¿no? Pero las daba de cierta manera en anonimato, porque temía que hubiera alguna represalia por hacer alguna alusión a alguien que no debía hacer alusión. Uh-huh. Entonces, usted platicaba las cosas, la anécdota tal como te platicaba la historia como una anécdota, pero tú sabías que era cierta. Entonces, él hacía mucho trabajo de humor negro, por decirlo así, o de historias negras de cuestiones que le habían pasado en la morgue del Estado de México, que además, bueno, todos sabemos que es el más violento del país, así que debe de tener un buen acervo guardado. Sí, claro. Sí, pues de hecho hay un libro que se llama Señas Particulares de Josefina Estrada, donde ella pues se metió de lleno al CEMEFO y empezó a hacer una crónica de situaciones extremas de gente que murió de forma trágica, y pues sí se te eriza la piel de leer cosas que le pueden suceder a cualquiera de nosotros y que ni siquiera te imaginas que existiera esa posibilidad. Yo en realidad nunca he perdido, no sé, siento que no he perdido esta sensibilidad o espanto hacia situaciones fuertes. De repente los reporteros me dicen, pues tengo el reporte de una persona que encontraron colgada en el arroyo, y me muestran la foto de la persona en descomposición, y yo les digo, quítame esa imagen, y ellos ya la ven con toda tranquilidad y me decían, es que yo al principio también me desagradaba mucho, pero pues ahora de tanto que lo veo, pues me parece algo normal. Yo a la fecha, quizá por el hecho de que no soy reportero, sino más bien soy editor, y que ya las notas me llegan, por así decirlo, filtradas, uh-huh, sí me enfrento quizá a estos relatos donde también les digo, bueno, no hay que ser tan descriptivo al momento de narrar lo que sucedió, o de narrar la situación o las condiciones del cuerpo, ¿verdad? Entonces ahí pues le voy editando, pero pues ya la imagen es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, el que es mi jefe directo fue reportero de un periódico también de Nota Roja, pero en Guadalajara, y él me cuenta situaciones donde, por ejemplo, le daban el reporte de una persona que había sido encontrada colgada en un árbol, ¿no? Entonces llegaba a la par del paramédico, y el paramédico estaba solo, y le decía, oye, mano, pues ayúdame porque lo tengo que descargar, uh-huh, y lo que descolgar, y lo tengo que meter acá a la ambulancia. Entonces él dice de que pues yo dejaba ahí mi cámara, dejaba mi libreta y le ayudaba a descolgar al muertito, ¿no? Entonces digo, yo puedo con eso. Yo ni siquiera verlo, yo creo que ni siquiera lo hubiera podido ver, mucho menos estar ahí ayudándole a descolgarlo, ¿no? Entonces, pues sí, es el género que más se lee, en periodismo es el género que más se lee, y siento que la gente le tiene como cierto desprecio, ¿no? O sea, tiene más, no sé si prestigio o más caché, espectáculos sociales y demás, pero cuando escuchan de Nota Roja siempre piensan lo peor, pero todos quieren saber, y todos quieren estar enterados, ¿no? Todos los rangos. Ajá, así es. Entonces, pues bueno, es algo que se hace, que digamos es un trabajo que necesita la sociedad mantenerse informados, y sobre todo hacer conciencia de situaciones que pueden ocurrir y que a veces no nos pasa por la mente, como por ejemplo cada invierno que reportamos personas que mueren intoxicadas por monóxido de carbono porque les dio frío, hicieron adentro de su casa una lumbrita y pues se quedaron dormidos y ahí fallecieron, ¿no? Y a veces no piensas en esa posibilidad,
o explosiones en casas donde había fuga de gas y la persona entra y prende el foco y sucede la tragedia, ¿no? Entonces dices, por lo menos ya son situaciones que se convierten en una lección para que la gente sepa qué cosas debe de evitar o qué cosas no debe de hacer para que suceda algo que ya está viendo que le sucedió a alguien más, ¿no? Claro. Sí. Por supuesto. No, pues muy, muy interesante porque la literatura no tiene fin. El tema literario no tiene fin. Y entonces vas escogiendo la parte de la vida que te va tocando o que vas eligiendo, ¿no? Ya dije elegir muchas veces, vamos a elegir otra vez. Vas tomando parte de las experiencias de la vida para tener como un referente en tus próximas obras. Sí, y hay una frase que a mí pues no me gusta porque yo sé que es un lugar común, que habla de que la realidad siempre supera la ficción o supera la ficción. Entonces yo inconscientemente cuando escribo me doy cuenta que relato situaciones que desagradan al lector o que lo escandalizan o que lo hacen sentir incómodo. No es a veces mi intención, pero tiende a ser así. Y luego me topo ya con estas situaciones en la nota roja que digo, oye, se supone que yo que escribe cosas que hace sentir incómodo al lector, pues me enfrento con otras que me rebasan, ¿no? Entonces, pues en ese sentido yo sé por qué se ha convertido en un lugar común el hecho de que la realidad a veces supera o casi siempre supera la ficción, porque por más que a veces tú sientas que puedes escandalizar a la gente con palabras o con imágenes, luego te enfrentas con situaciones reales que están pues por encima de tus parámetros de la normalidad, digamos, ¿no? Ajá. Entonces, pues sí, digo, al momento no ha habido una situación que sea como una especie de disparo para que yo pueda ponerme a escribir una historia, no. Pero pues muy seguramente va a haber algún momento en que me tope con alguna que me esté rondando ahí la cabeza por mucho tiempo y diga, pues la tengo que escribir, ¿no? O simplemente como una situación, como un aspecto situacional en alguna novela, ¿no? Que aunque no esté tratando propiamente un tema de nota roja, pero sí tienes ya el conocimiento o el contacto de que sí pasó en la vida real algo y puede ser un aspecto de situacional de... Sí, alguna escena o algo que suceda que tú digas, bueno, si esto ya pasó, ya lo reportamos, quiere decir que es factible y que no es una historia tan descabellada, ¿no? Sí, que no me fumé nada, ajá, que no lo inventé. Sí, claro. Sí, no, está muy padre y está interesante. A mí siempre me gustó escribir, pero nunca fui escritora. Lo puedes hacer todavía. No, ya no. Pero esa serie de posibilidades que te da la literatura para dejar desarrollar tu imaginación, ¿no? Para dejarla ir a cualquier punto, en cualquier tema. A mí me parece apasionante cuando lees los libros y cuando lees a algunos autores y piensas, caramba, ¿cómo se le ocurrió esto? O de dónde saca, o cómo lo sacó. Y hay libros que te quedan guardados por ese tipo de relatos que hacen, ¿no? Sí, digo, a mí siempre me ha asombrado cómo los escritores o cómo hay escritores que pueden, digamos, guardar un mundo dentro de un libro, ¿no? Que es como que abres el libro y empiezas a leer y te involucras completamente en un mundo, pues que en la realidad no es posible, pero al momento de que tú estás leyendo, por supuesto que lo es. Uh-huh. Y sobre todo hay algo muy interesante que, por ejemplo, el cerebro no siempre distingue. Cuando nosotros vemos una película o estamos viendo por ejemplo, vemos a las señoras que ven telenovelas
y ven a la villana y les da coraje y les dicen insultos y demás. Y tú te acercas y dices, oye, pues es que es una actriz y todo eso es mentira y trae el chícharo y a ella le están dictando lo que debe decir. Pero a final de cuentas el cerebro cuando se enfrenta a esas situaciones no distingue la realidad. Entonces por eso vemos una película de terror que nos da mucho miedo o vemos un drama donde odiamos al antagonista porque el cerebro no distingue la realidad, ¿no? De lo que es la ficción. Si nosotros decimos, bueno, pues es una película y son actores y cómo es posible que te puedan molestar o que te puedan dar miedo si todo eso está planeado, pues el cerebro ya cuando está en la situación no distingue. Entonces pasa lo mismo con la literatura. Tú te pones a leer alguna novela de Julio Verne y todo lo que te está relatando y las descripciones y tu cerebro piensa que es real y te metes tanto en la historia que es como si la estuvieras viviendo. Yo, por ejemplo, hace unos años estuve en un retiro de silencio en los Altos de Jalisco y en un principio dije, pues, ¿qué va a pasar de mí estar 3 días solo sin hablar con nadie? Pero me llevé muchos libros y digo, no los leí todos, pero durante esos 3 días, aparte de caminar y de pensar y de leer, pues me metí mucho en determinadas historias que pues fueron 3 días que a pesar de que estuve completamente en silencio, se me pasaron como si hubiera sido una tarde en mi casa, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, este trabajo de los grandes escritores de crear mundos y de transportarnos y de hacer que esta realidad que a veces puede no gustarnos, nos puedan rescatar de esta realidad y meternos por lo menos un rato en su mundo, pues es bastante... Sí, es algo que se agradece, ¿no? Sí. Sobre porque todo veces, eso. Sí, porque a veces estás pasando por un momento muy, muy complicado y no sabes como qué salida tomar. Y si te pones a leer un libro y pues prácticamente, como te digo, el cerebro no distingue la realidad y piensa que eso que estás leyendo es lo que estás viviendo. Entonces, pues sí, por lo menos ya un rato te olvidas te tranquiliza, de todos los problemas. Sí, claro. Sí. O bien te encuentra la manera de cómo explicarte una situación que nadie te ha podido explicar. Hace un año y medio, 2 años más o menos, me encontré una reseña de un libro de Immanuel Canellada en el que habla de los 49 niños de la ABC, uh-huh. Porque hace 3 años Hermosillo, y frente al palacio, en la plaza principal, están las 49 cruces de la guardería ABC. Y muchos nos quedamos o seguimos estando todavía como que con el qué pasó. Uh-huh. Y él describe en ese libro la situación vista desde él lo toma desde las notas de periódico. O sea, él no hizo una investigación directamente de esto, pero sí tomó la referencia de los periodistas más a los que como que les tiene más confianza de la ciudad, y sobre eso basó y explica. Y hay un momento que yo desconocía, por ejemplo, donde se corta la relación entre los padres que perdieron a sus 49 hijos y los padres cuyos hijos quedaron vivos pero desfigurados. Entonces están en un... Pues no es que estén precisamente peleados, sino que ya no van juntos a buscar la justicia, ¿no? Eso es como una separación. Y eso es parte de lo que te da la literatura, la crónica, vamos, ¿no? Y Canellada lo hace bastante bien en sus trabajos. Sí, bueno, Canellada yo lo conozco porque en la feria del libro me tocó presentar uno de sus volúmenes, el más reciente que publicó el Fondo de Cultura Económica. Y bueno, la novela más reciente es Litio, y sabía que había publicado otras historias que si no nos acercamos tanto pensaríamos que son panfletarias o que él quiere de alguna forma sacar partido de un tema sensible, pero en realidad él es así. O sea, ya cuando tuve la oportunidad de platicar con él, te das cuenta que sin hablar de determinado tema en específico, es una persona como muy
cercana y muy involucrada con los temas sociales y que se indigna y que se enoja y que se apasiona y que sabe que su herramienta es la literatura y que a través de eso puede pues replicar esta indignación, ¿no? Entonces, sí, como bien dices, el escritor tiene esta habilidad de ofrecer una perspectiva diferente, ofrecer su perspectiva que muchas veces tiende a ser como más iluminadora que el resto de las personas, y para los lectores pues es algo pues importante conocerla, ¿no? Y más digerible. Sí, que no tenemos pues el bagaje o el nivel de lucidez de estos personajes, pero a través de sus libros podemos acercarnos a ella, ¿no? Sí, porque él lo escribió años después de que pasó el incidente, o sea, no saca la información de inmediato, entonces no es información que estuvo cambiando, vamos, sino que eligió ya lo que las investigaciones fueron sacando adelante, y eso ya te da una perspectiva muy iluminadora de lo que se sabe hasta el momento del tema de la guardería ABC, que es una cicatriz que vamos a llevar toda la vida. Sí, claro, porque pues fue algo que se pudo haber evitado, y ya cuando te pones a pensar pues en la situación de cada familia, decir, oye, pues perdieron a su hijo por un mal manejo del gobierno, o por una negligencia. Hace poco nosotros llevamos una nota porque fue sí, se conmemoró un año más de la tragedia, y pues se hizo una entrevista a una niña que ahora es una adolescente, pero era una bebé cuando sucedió la tragedia, y pues cuenta de todas las, creo que eran más de 60 cirugías a las que se había sometido, todos los problemas de salud que presentaba por las quemaduras en sus órganos internos y demás. Entonces dices, oye, pues imagínate qué injusticia que ella tenga que padecer todo esto, sí, tantas cirugías, que su vida pues ya esté marcada pues por siempre, y pues que no haya nadie que le haya restituido o que haya hecho justicia, ¿no? Por eso que le pasó. Claro, y sobre todo considerando que ella no hizo nada. Exactamente. Yo recuerdo mucho ese tema porque mi hijo estaba en guardería en ese tiempo, y entonces ya como madre te imaginas la situación, y dices, si hubiera pasado aquí, ¿qué hubieras hecho tú como mamá, no? Sí, ¿hasta dónde no llegas? Que tú como mamá estás trabajando para darle pues una educación y una buena vida a tus hijos, y no te queda de otra más que confiar en alguien que se supone que va a cuidar de él. Entonces, en esta persona o en estas personas en quienes estás depositando lo más valioso, que es la integridad de tu hijo, sabes que está poniendo en riesgo su vida, pues dices, ¿para dónde te haces? Porque a final de cuentas no puedes dejar de trabajar, porque si dejas de trabajar no mantienes a tu hijo, ¿no? Uh-huh. Entonces tienes que trabajar, pero luego ¿quién lo cuida? Sí. Y tienes que forzosamente confiar en alguien o en una institución, ¿verdad? Sí, y a partir de ahí recuerdo que se hicieron como muchos protocolos para las guarderías, porque nos llegaban constantemente información de que este día vamos a hacer el protocolo de protección civil, y este día vamos a hacer el protocolo fulano, y ese año fue un año de puros protocolos de prevención. Entonces, para que firmaras la autorización para que sacaran a tu hijo de la guardería para hacer el simulacro, vamos. O sea, sí lo pudieron haber evitado, porque después encontraron la manera cómo. Claro. Sí, pero pues desafortunadamente hasta que suceden estas cosas, y aquí es como lo podemos vincular con estas cuestiones del museo que te digo, que hasta que sucede te das cuenta, y a partir de ahí empiezas a aprender. Entonces, pues sí, y lo importante que es que una persona pues con la experiencia y con el conocimiento llegue a los puestos idóneos, ¿no? Porque quizás si a esta estancia, que creo que pertenece al gobierno, al frente hubieran estado personas que ya conocían los riesgos, pues a lo mejor los protocolos se hubieran implementado desde un principio y la tragedia
o no hubiera ocurrido, hubiera sido menor. Entonces, pues sí son gente que cambian en cada administración y son personas que a lo mejor no tienen una experiencia previa o un compromiso. Luego suceden estas cosas que no tenían previstas y pues los daños son bastantes, ¿no? Sí, claro. Y nos pegan donde más nos duelen. Normalmente suele pasar que nos pegan donde más nos duelen. Sí es. Muy bien. Bueno, pues querido amigo, querido Astor, gracias por venir a este programa. Nos quedan más pláticas pendientes. Creo que van a salir muchas cosas en los próximos meses y nos tienes que venir a presentar ese libro inédito que no has querido terminar. Que estás como la tesis moviéndole y moviéndole y moviéndole. Constantemente. Tenía una amiga que es hora que no termina. Ya termina la tesis, Edith. La otra Edith también de Monclova. Porque cada vez que leía un nuevo libro se lo quería agregar al marco teórico y entonces pasaban los años y seguían pasando los años. Y yo ya le hacía los memes y le mandaba los memes de ya terminan la mendiga tesis de la maestría. Entonces así estás tú con este libro, no lo quieres cerrar, posiblemente es mucho de tu amor por lo que plasmaste ahí, que te sientes aún que le puedes dar más. Ya termínalo, hermano. Ya dáselo a la otra Edith. Ajá. Sí, pues uno luego piensa que siempre puede mejorar, entonces es estarle ahí cambiando cosas, pero sí, ya mejor lo voy a dejar descansar. Y pues muchas gracias por la invitación, por esta plática tan provechosa, y pues yo encantado de en un futuro venir por acá y contarles cosas nuevas y buenas experiencias. No, al contrario, creo que sí lo vas a hacer. Me sorprendió mucho ver que tuviste una participación muy importante en la Feria del Libro. Y dije, mira, mi amigo. Estuviste con Benito Taibo, si mal no estoy. Sí, pues digo, a mí también me quedó como que el recuerdo muy, muy grato de haber estado ahí, porque pues yo siempre fui fan desde hace 10 años que se publicó Persona Normal, y luego me tocó ser profesor de prepa en el Colegio La Salle. Entonces estuve ahí con mis alumnos siempre poniéndoles el libro de Benito Taibo, y pues ellos me preguntaban si iba a haber una segunda parte y preguntando qué pasaba con tal o cual personaje. Y ya cuando recibo la invitación, pues yo encantado de presentar el libro de un escritor del cual soy fan, y no solamente yo, sino también mis exalumnos. Uh-huh. Entonces, luego ya que lo conocí, me sorprendió gratamente porque es una persona muy agradable. Es muy, sí, ¿no? Sí, es muy platicador, tiene un sentido del humor bastante peculiar, y tiene también un manejo muy, muy efectivo de los grupos, porque la sala estaba a reventar. Tuvieron que poner más sillas porque el auditorio no daba para la cantidad de personas que estaban ahí presentes. Hubo otras que se quedaron afuera. Entonces, cuando termina la presentación, había una fila así gigantesca de gente que tú pensarías que estaban haciendo fila porque estaban regalando, no sé, comida o algo así. Y no, eran puros jóvenes que traían bajo el brazo el libro de Benito Taibo. Entonces, pues sí es algo como esperanzador decir, mira, si hay jóvenes a los que les gusta mucho leer y que fueron hasta Ciudad Universitaria en Arteaga, quizá incluso algunos provenientes de otras ciudades, para conocer a su autor y que les firmara el libro, ¿no? Claro. Entonces sí fue una experiencia muy padre, y que agradezco a la Feria del Libro que me haya considerado para presentar a Benito Taibo. No, y a mí me dio mucho gusto saber que estabas, porque fue como muy revelador saber finalmente, ya está aquí. Ya nos lo trajimos. Sí, claro. Pues bueno, muchas gracias de nuevo por estar aquí. Muchas gracias a nuestro público por escucharnos y llegar a este momento del podcast. Esperamos, nos vemos en un próximo capítulo el siguiente martes. Buenas tardes. Gracias. Ya iba a silbar como perro, güey. Ojalá no se haya escuchado